Se señala también como característica de este ciclo que tienen una fuerte énfasis en el componente lúdico, creativo, de fantasía, que ese es un tema que están permanentemente trabajando desde el ciclo 1, ¿sí? Eso me parece que es importante reconocerlo porque nos está mostrando características pedagógicas del trabajo del ciclo 1. También muestran que hay preocupación de los docentes porque muchos chicos llegan al primer ciclo o llegan al kinder sin procesos anteriores de formación, ¿no? Un poco es que también nos hemos acostumbrado mucho a que el pobre chinito como a los 2 años tiene que meterlos ya al jardín y todo. Rico que tuvieran como otro entorno y que pudieran llegar a los 5 tranquilos, pero el pobre chinito lo acaba de tener la mamá y ya está buscando dónde lo puede meter, ¿no? Sí, dónde lo puede meter y ya... Eso son cosas que también, eso hay que verlo, ¿no? Pero sobre todo también empieza a mirar, claro, hay socializaciones más tempranas que pueden influir, pero también eso tiene sus más y sus menos. Bueno, ¿qué encontramos sobre los modelos pedagógicos que se utilizan en el ciclo inicial? Que no existen modelos definidos, no hay, sino hay múltiples casi modelos como maestros. Hay múltiples modelos que no hay una coherencia entre el modelo, la estructura curricular y los contenidos que desarrolla, ni las prácticas de evaluación, sino que, aunque se señala, hay más una perspectiva académica de decir el colegio tiene el modelo constructivista, pero sin embargo no hay mucha relación entre esos elementos que están allí. Que existe una fuerte tendencia a orientarse por documentos o políticas estatales, es decir, se siguen los lineamientos de la Secretaría. Los lineamientos, lo que plantea es lo que orienta, que son por las dimensiones, no hay como propuestas ya construidas desde grupos de maestros que estén trabajando el tema. Bueno, otra cosa que encontramos es que en la mayoría de colegios dicen que se ha dejado el trabajo por áreas y se está trabajando más hacia proyectos, es decir, que se trabaja mucho por proyectos. Sin embargo, ahí encontramos también como una tensión, porque después en otros dicen que se trabajan las diferentes dimensiones y que además el proyecto, entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces parece que no hay una comprensión de realmente si el proyecto es visto como una actividad más, como si fuera un área más, y no el proyecto como una posibilidad de integración de todas las áreas o de algunas áreas. No quiere decir que siempre el proyecto tiene que integrar todo, pero no se puede ver como un hecho adicional. Sigamos. Pues también encontramos que hay una fuerte preocupación fundamentalmente por los procesos lectoescritores y por el desarrollo cognitivo. Vimos un poco de ausencia por el trabajo del desarrollo afectivo, en el desarrollo de otros aspectos necesarios en la formación del chico. La mayor preocupación está en los procesos lectoescritores y en los procesos de desarrollo cognitivo en términos generales. Las prácticas pedagógicas que encontramos, que la mayoría de docentes del ciclo plantea que trabajan proyectos transversales, ¿sí? Que trabajan sobre proyectos transversales y los proyectos de aula que parten de las necesidades de los estudiantes. Eso es lo que se encuentra como una característica. Se evidencian múltiples proyectos alrededor del juego y del lenguaje, ese es el énfasis. La mayoría de proyectos que ustedes mencionan allí están relacionados con el juego y con el lenguaje. Y en algunas instituciones se plantea que es difícil romper con las prácticas, hacer prácticas innovadoras, porque los directivos o los padres de familia hacen exigencias que muchas veces tensiona y no les deja cumplir. Bueno, y sobre los materiales y la infraestructura encontramos que muy pocos hablan de ese tema. Entonces nosotros decíamos, si ese se considera un elemento tan importante, ¿por qué será que no está tenido en cuenta como un componente fundamental en términos de qué materiales se utiliza, qué problemas hay? Espérate, apagamos ese celular y si no...
¿sí? Entonces lo que vemos es que ese es un aspecto que vale la pena empezar a explorar. ¿Por qué no dijimos? Puede ser porque no caímos en cuenta, pero es importante que ustedes caractericen el ambiente escolar, que ustedes caractericen los materiales, porque son condiciones fundamentales de ese ciclo. Entonces, para ver cómo sería. Eso, en términos generales, es lo que muestra la primera sistematización que se realizó sobre las características del proceso. Me parece que es importante que ustedes ya miren esto como mirada investigativa. ¿Qué hace la mirada investigativa? La mirada investigativa hace una lectura de todo lo que ustedes escriben, define unas categorías para incluirlas en esas categorías y hace un análisis. Posterior, en otro momento, empezamos a hacer una lectura mucho más fina de esas categorías. Entonces ya decimos, aquí encontramos, porque por ejemplo, ahorita estamos diciendo, en algunas instituciones, pero ya cuando tengamos un grupo de 50, ya tenemos que ser más precisa, en la que tenemos que decir, por lo menos el 20% de las instituciones de 50 que están participando se encuentra esto y esto y esto, porque si no queda una información muy global, muy general, que investigativamente pierde validez, ¿sí? No, ahí toca empezar a generar como unas propuestas de ser mucho más afinados en el lenguaje, pero como el instrumento que les presentamos daba esa perspectiva, por eso decimos una primera caracterización sobre la escuela. Ya después tendremos otros momentos para pensar la caracterización. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Se sienten reconocidos? ¿Falta algún tema? ¿Falta algunos aspectos? ¿No? No más. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestra bitácora, ¿sí? Primer paso siempre para esta investigación, yo voy a hablar muy desde esta investigación para no hacerlo pensando en la teoría, sino en esta investigación un primer paso es caracterizar el grupo donde van a hacer, el lugar, es de la escuela, el tesoro que está ubicada en tal lugar, que tiene estas condiciones. Entonces yo ubico los niños que tengo son los niños de kinder, que están en tales y tales promedios, que tienen estas características. Sí, exacto, entonces lo ubico en el sector, en el colegio. Es un primer momento que permite a cualquier investigador entender las respuestas de una población. Entonces, esta es una caracterización que se hace en general, pero ustedes ya en su proceso se hacen una pequeña caracterización después ya de una hojita. No vamos a hacer un tratado, sino de una hojita, 2 hojitas máximo, en la que caractericemos el grupo, qué colegio están, de qué nivel son, ¿sí? Muy general. Bueno, hoy este es nuestro plan de trabajo. Vamos a hacer ese acercamiento a la caracterización, una fundamentación sobre los procesos investigativos, y el maestro como investigador, los procesos, los instrumentos y un taller de aplicación. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Vamos a hacer el esfuerzo de salir un poquito antes de las 5. ¿Sí? Vamos a hacer el esfuerzo de salir un poquito, entonces vamos a ver si nos rinde un poquito más que en la mañana. Entonces vamos a hacer la bitácora. ¿Qué es importante para esta bitácora? Dice el primer punto: a partir de ser maestro investigador, señale los aprendizajes, temores y preguntas relacionadas con este proyecto. Ustedes, ya les decía, están listas para saltar al ritmo. Entonces, en ese momento, ¿cuáles son los aprendizajes que ustedes creen que tienen? ¿Cuáles son sus temores? ¿Y cuáles son las preguntas que tienen? ¿Sí? Para iniciar, para hacer todo su trabajo.
No sean tímidos porque si no se los empiezo a pasar. ¿Cuáles son sus aprendizajes? Uno de los aprendizajes que tengo en este momento es o sea, que un proceso investigativo debe partir de como de elementos fijos, o sea, no es como digamos tan volátil, sino partir en este caso de una caracterización, de algo que me permita como un piso fuerte para poder iniciar un proceso. Muy bien, tenemos entonces aquí un elemento importante como aprendizaje y es que toda investigación debe partir de elementos reales y puntuales del contexto y no de generalidades. Bien, para mí uno de los aprendizajes es los mismos instrumentos de evaluación que no son tan extensos, son muy concisos y algo que me ha parecido bien importante es como la claridad teórica que los respalda. Entonces, así que, o sea, a pesar de que fue muy corta cada sesión para la importancia que tiene, pero fue muy claro cómo se sustenta cada uno y cómo está bien definido en cada aspecto, qué se evalúa, cómo se evalúa, para qué y por qué. Entonces eso me parece bien importante. Ok, tenemos entonces aquí los instrumentos y su fundamentación conceptual. Porque esa es la clase, pero entonces ustedes tienen también que irse apropiando cada vez más de esa fundamentación. Por eso siempre se pone la bibliografía, siempre se pegan materiales para que, como ustedes ya no son instrumentos que solamente aplican, sino son maestros investigadores que están involucrados en el proceso. Entonces ustedes le preguntan algo, no, yo no sé. Me toca llamar a Yolanda que viene y me dice, ya ustedes van cada vez ampliando su horizonte. Bueno, para mí algo que me parece básico y fundamental es que nosotros maestros investigamos todos los días las 5 horas o las 6 horas que estamos con los niños. Investigar es estar en la cotidianidad con el niño, verlo, conocerlo, sentirlo y de alguna manera todo este proceso teórico, práctico, lo que hace es darnos una base sólida para verlo como realmente debemos verlo. Un poco recogeríamos lo que dice aquí, ¿cómo es su nombre? Fíjese que ella está haciendo una reflexión muy importante y es que dice, mire, nosotros todo el día estamos con los niños, 5 horas durante 5 días, tenemos que saber mucho del chico, realmente tenemos que saber, porque es que ustedes están 5 horas todos los días, saben más que la mamá, ¿sí? Lo conocen más, saben si está triste, qué le ha pasado, por qué llegó agresivo, pero ese conocimiento, el reconocimiento de ese saber, eso es algo muy importante, el reconocimiento del saber que tienen el saber que tiene sobre los niños. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay un segundo plano. Ya, aunque tienen ese reconocimiento, ahora sí van a mirar desde un instrumento y de unas condiciones que puede estar afectándolo. Muy bien, a ver. Bueno, es bien sabido que en una investigación sí se debe partir de la delimitación de un problema, pero también es muy importante la toma de la muestra con la que se va a trabajar. Yo como orientadora tengo más de 100 casos en ciclo inicial, con problemas de percepción, atención, procesos de hábitos, etcétera, y mi temor, qué pena me salto, pero voy a pasar ya a mis temores, es no poder trabajar con los niños que yo considero que necesitan desarrollar esos procesos más adelante y que se me queden por fuera casos, porque son muchos los casos que yo tengo de niños con necesidades y me gustaría que este proyecto me sirviera para eso, pero ya me estoy dando cuenta que voy a quedar corta para trabajar con esos niños, máximo y que estoy sola en el colegio y que no hay compañeras que hubieran podido venir a esta capacitación. Yo al respecto quiero decir algo como desde la experiencia que tenemos en este proyecto y de pronto las compañeras del Colegio Cristóbal Colón que ya van avanzadas me pueden corroborar. Este proyecto y los instrumentos que utilizamos tienen la característica
de que benefician a los niños así no sean a los que uno les ha aplicado la valoración. Me explico. Hemos encontrado que esas dificultades que presentan, que vemos en los niños a los que aplicamos la valoración, niños con o sin dificultades de aprendizaje, digamos que son tendencias que se repiten en el colegio y que se repiten en los diferentes colegios. Es usual encontrar que los niños en lenguaje, por ejemplo, conciencia fonológica es uno de los aspectos que hemos encontrado, que casi todos los niños en las instituciones que evaluamos, obviamente unos más y unos menos, los niños que están muy bien y dentro del promedio seguramente presentarán habilidades y procesos desarrollados, pero la conciencia fonológica en lenguaje es uno de los aspectos que usualmente puntúan más bajo. En matemáticas, secuenciación es uno de los reiterativos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros evaluamos una muestra de niños y sobre esa muestra hacemos la planeación de la intervención que vamos a hacer más adelante, estamos beneficiando no solo a los niños, sino que se pueden sacar datos que son generalizables a los demás y el proyecto los beneficia a todos. Es más, el proyecto termina beneficiando a los que no tienen dificultades, y uno también a veces dice, y los otros como que se me van a aburrir. Ya cuando entremos el año entrante a ver todas las estrategias de intervención, ludoestaciones, secuencias didácticas, vemos cómo a todos se beneficia. Aquí tienes un temor, pero aquí hay algo que me parece muy importante clarificar. Como ya nosotros estamos metidos en el campo de la investigación, ¿sí? Entonces tenemos un aprendizaje, es que seleccionamos una muestra. Aunque nos cause temor, tenemos una muestra, porque lo que nos interesa es verlo como una perspectiva investigativa, y ustedes ya saben que se selecciona una muestra, que ya lo tienen, ahora lo miramos otra vez, lo volvemos a repetir, se selecciona una muestra. Sabemos, aquí hay una cosa que es importante plantear, que aquí uno puede jugar indiscutiblemente como el rol de intervención pedagógica y el rol de investigador. Aquí lo estamos jugando ahorita en un primer momento como investigador, posteriormente lo van a jugar como intervención, cuando ya se hagan las ludoestaciones, todo eso, ya la intervención, donde se van a beneficiar, pero en este primer momento es como un investigador. Entonces tienen que hacer esa mirada, es ubicarse como investigador, para poder ser riguroso, para poder ser objetivo, para poder ser preciso, ¿sí? Entonces, para poderle darle validez al proceso que se está desarrollando. Bueno, otra. Que posibilita por distintos medios el éxito en el aprendizaje de los estudiantes. A partir de la experiencia, a partir de la valoración, sí se puede posibilitar el éxito del estudio. Ok, muy bien. ¿Habría más aprendizajes que compartir? ¿Algo distinto? Aquí hay otro. Bueno, otro aprendizaje, al menos para mí, muy importante es el recordar que, aunque todos los niños los tengo en una forma subjetiva, los veo de una forma subjetiva, si quiero incluir estos niños, estos 10 o 12 niños en mi estudio, tengo que ser muy rigurosa, enviar un permiso a los papás para las fotos, para el video, para todo eso. Eso me pareció muy valioso, porque con la emoción de que voy a hacer una prueba, podría hacer a todos y rapidito, no, esto lleva una preparación y es muy riguroso. Entonces es bien importante el asunto de la validez y la rigurosidad. Exacto, es muy importante. Quisiéramos hacerse a los 100 niños, pero no podemos en este momento. Entonces hay necesidad de asumir esa visión de rigurosidad. La rigurosidad y la ética, que lo comentaba también ella. No lo puedo hacer, tengo que mostrar el tiempo para que pueda hacerlo. ¿Alguna más quiere complementar algo? Pasamos a listo. Vamos a pasar entonces a qué temores les genera estas apuestas investigativas de este proceso. Bueno, como la reacción que van a tener las compañeras, porque como uno que quiere hacer el cambio después de que
ha visto todas las bondades que tiene este proyecto. Quisiera que todos los niños, como decía ayer la tallerista que nos decía, chévere que sepamos que en el colegio se hacen ciertas prácticas pedagógicas y que todos los niños no están que, rico porque estoy con esta profe que está en el proyecto. Entonces mi temor es cómo abordar a las compañeras de tal manera que se motiven para que tenga validez no solamente en mi curso, sino en todo. Sería cómo extender el proyecto, poderlo posicionar y que otros se unan también. De pronto un poco relacionado con eso también, y es el apoyo de la institución para lograr la implementación y que se logre como posicionar en la institución, que no muera solamente con el curso que estamos haciendo. Perfecto, el apoyo institucional, que siempre se cuente con él para que el proyecto se siga posicionando. Bueno, yo tengo como varios temores, pero uno de ellos es iniciar un proceso con estos estudiantes, pero hasta dónde los podemos llevar. Y bueno, está bien, ya iniciamos, estamos comprometidos, los papás se han aceptado, pero ¿qué continuidad van a tener si nosotros no vamos a ser los maestros durante X tiempo? Y hay algo que me parece importante que quedara como que nosotros tengamos claro, sobre todo con los niños que en un momento determinado van a ser diagnosticados y con necesidades educativas, o sea, que tengan ya un diagnóstico. Que yo no sé si nosotros no tenemos la facultad ni es el propósito de diagnosticar, pero con los niños que ya que tenemos diagnosticados, que es algo que yo siempre en las instituciones donde he trabajado y es como mi inquietud, ¿de qué le sirve a un niño ya con necesidades educativas diagnosticado repetir y repetir gratis? Es como de qué manera nosotros vamos a ser parte y podemos incidir también en cuál es el camino que se hace con ellos y cuál es la actitud que se debe tomar como institución también. O sea, serían dos temores: la continuidad como institucional del proyecto para que los niños no solamente estén beneficiados ahorita que están con ustedes, sino que puedan de alguna manera seguir siendo beneficiados, sería uno de los temores. Y el otro, cómo poder beneficiar también a aquellos niños que están diagnosticados como con necesidades educativas especiales. ¿Sí? ¿Lo leemos bien? Claro, okay. Aquí como se trata es de socializar temores y no de darle solución, digamos que lo vamos dejando allí. Sin embargo, esta mañana alguien nos decía, un poco en la misma línea de tu primer punto, ¿ustedes no han pensado en darle a esto continuidad también para primaria, para bachillerato, para todo, pensando pues en el beneficio? Yo les decía, nosotros empezamos abarcando mucho, yo no diría que apretando poco porque hemos ido poco a poco hilando, pero sí como dejando cabitos sueltos. Entonces estaba el proyecto de dificultades que era para toda primaria y estaba el proyecto de valoración para ciclo inicial y atendíamos aquí y allá. Si bien hemos visto que de un proyecto como este también se pueden beneficiar niños de primaria, incluso en un colegio hicieron un ensayo con bachillerato, obviamente pensado de otra manera distinta, pero también a partir de estaciones, de movimiento, etcétera. Sí hemos pensado, uno, que tenemos que delimitar, hablando de investigación, delimitar y precisar a dónde inicialmente queremos hacer el énfasis del proceso. Y dos, con todos los maestros que hemos venido trabajando a lo largo de estos años, hemos encontrado que en ciclo inicial es donde tenemos mucho más por hacer, ¿cierto? Porque si trabajamos con los niños en esta etapa, pues todos sabemos que vamos a prevenir, no solamente a solucionar algunas situaciones que ya existen, sino a prevenir, porque estamos fortaleciendo sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Con esto les quiero decir que si ahorita el tiempo que estén con ustedes, 1 año, 2 o 3, ¿cierto?, trabajamos intensamente en estos procesos, pues obviamente ellos ya van a pasar a otros ciclos muchísimo más fortalecidos con aprendizajes y procesos consolidados. Y ya no nos van a necesitar tanto.
En cuanto a los aprendizajes, también me parece muy importante la fundamentación que nos han dado frente a los procesos cognitivos de los niños, porque pues muchas veces uno olvida eso como maestro y pues olvida esos procesos en los niños. En cuanto a los temores, me preocupa porque pues la institución está ubicada en la parte alta de Usme, casi zona rural, y la gran cantidad de niños están en extra edad. Entonces muchos niños en primero que tienen 8, 9 años, y pues la muestra que escogimos sobre las edades pues son los niños que van súper bien. Entonces no va a ser como muy... Sí, exacto. Tienen edad, porque ustedes vieron en nuestro correo los criterios de selección y ahorita Gladys los va a retomar. Son niños que nos preocupen, digamos, de alguna manera, no los vamos a decir diagnosticados ni con problemas, sino que nosotros pensemos que están un poquito por debajo del nivel esperado. Uno siempre como maestro, además por ese compromiso ético que tiene, dice, pero yo cómo voy a beneficiar a unos sí y a unos no. Eso casi que... Ahora que veamos el video de investigación, nosotros no podemos hacer investigación experimental en el aula desde ese punto de vista. No voy a tomar un grupo al que sí beneficio y los otros pues que se queden así porque a mí que me interesa. No se trata de eso. Cuando nosotros estamos tomando una muestra para evaluar, como les decía ahora, es una muestra que es representativa de ese grupo de estudiantes que me preocupan de alguna manera, y con los resultados que de allí se generen y la propuesta de abordaje que de allí se genere, van a estar beneficiados los demás. Obviamente hay niños en nuestra edad, hay niños con déficit cognitivo severo, por ejemplo, que seguramente este proyecto tal como está planteado no lo va a beneficiar así, tal cual, porque tampoco podemos pensar que tenemos la solución mágica para todo. Pero lo que uno sí puede como maestro es ir poco a poco viendo qué tipo, y como investigador, qué tipo de adecuaciones, adaptaciones, modificaciones, etcétera, puedo hacer yo al proyecto, a los instrumentos, a la propuesta de abordaje, para atender esas poblaciones, que son poblaciones seguramente minoritarias en las instituciones, pero que uno como maestro también tiene el deber de atender. Lo que pasa es que en eso uno sí tiene que ser muy ético. Yo no les podría decir, cojan los niños que tienen incluidos con autismo, con retardo mental severo, etcétera, etcétera, y aplíquenles el instrumento, que seguro que les va a salir bien, o les va a dar exactamente cuáles son unas condiciones, digamos, diferentes, y uno sí tiene que ser muy cuidadoso con eso. Temores. Sí, los de la tarde no están temerosos. Buenas tardes. Un temor es que la Secretaría de Educación en preescolar se reciben 25 niños, pasan a primero y uno recibe 40. De esos 40, 20 son de otras instituciones que no llevan este proceso. Entonces hay niños que uno no tiene conocimiento de dónde vienen, qué procesos han llevado, y en este caso pues yo tengo 4 o 5 niños que tienen esos problemas, que no son de la institución y no tienen ese proceso. Ese es un temor. Otro temor es el coeficiente intelectual que se manda a aplicar, y varias instituciones no lo aplican gratis y los papás tienen que pagar como 75.000 pesos. En la localidad de Bosa hay muchos niños que no tienen esa plata, y para los orientadores es difícil conseguir una universidad que lo aplique. Entonces cuando uno solicita el coeficiente intelectual, no lo tienen los padres de familia, o la EPS no se los hace, no se los aplica porque tiene un costo. Entonces ese es otro temor de que uno se enfrenta sin algunos instrumentos que se necesitan para conocer las dificultades que tiene el niño, y así uno puede catalogar o poner ciertas actividades a estos niños. Entonces no hay una herramienta que diga, es que pueden ir a la Secretaría de Salud y allá le van a aplicar esos coeficientes. Entonces hasta el momento no se ha visto. Ok, bueno, aquí hemos a lo largo de todas las sesiones, en donde hemos ido conociendo la fundamentación conceptual metodológica de nuestros instrumentos,
¿cierto? Y cuando hablo de nuestros, no es nosotros las 6 u 8 personas del IDEF, sino los instrumentos que hemos venido construyendo con todos los maestros que han participado en este proyecto. Vemos que nos distanciamos mucho de esa perspectiva del coeficiente intelectual y de las valoraciones estandarizadas con los baremos, etcétera, etcétera, muy respetables, obviamente. Yo sé que aquí estoy enfrente de varios psicólogos orientadores que conocen muy a fondo, y digamos que para ciertos casos y ciertos procesos serán muy útiles y muy válidos. Para los procesos pedagógicos que en este proyecto pretendemos fortalecer, no nos es muy útil conocer si el niño tiene un coeficiente intelectual alto, promedio, limítrofe, etcétera, sino más bien a esos niños que están en aula, conocer el estado de avance de sus procesos de desarrollo y aprendizaje en todas las diferentes áreas que a lo largo de este proceso hemos estado trabajando. Pasamos al siguiente, ¿sí? Ay, perdóname que aquí había otras dos intervenciones. Bueno, es más como de lenguaje, ¿no? La parte de temor suena como a que le tengo yo miedo. Yo cambiaría temor por reto, porque yo me he dado cuenta que en todas las intervenciones es como un reto. Es un reto que el programa continuo, es un reto para nosotros que los niños que no se les aplicó la prueba puedan recibir también el beneficio del programa. Entonces la cambiaría, esa es la única sugerencia. Sí, excelente perspectiva, porque además cuando uno está hablando de investigación, los temores lo que deben generar son esos retos para poder no paralizarse, sino buscar alternativas. Mi principal temor es ya frente al momento de la aplicación de la prueba. A mí me preocupa mucho el poder contarles también el cuento, que cuando ellos estén diligenciando la prueba no vayan a tener, es que eso yo no lo vi, o es que eso en dónde salió. O sea, por ejemplo, cuando mirábamos ayer que la derecha, que la izquierda, que arriba, que abajo, toda esa cantidad de cosas que tienen que plantear a partir de, que tienen que observar los niños a partir de un dibujo, pues eso me genera mi angustia, porque por ejemplo en la institución nuestra van a ser los niños de kinder, los más chiquiticos, que los que van a aplicar la prueba, pues uno los ve todavía como tan pollitos ahí, que eso me está generando la verdad angustia. Entonces ese es como el principal temor, de pronto equivocarnos y en el momento decir, ay carambas, eso no lo dijimos al momento de contar el cuento, ahora cómo hacemos para que los niños respondan eso. Entonces ese sí es un temor. Me parece muy importante ese temor, que ese lo sentimos todos. No creas, yo vieja, como soy, y por si me mandan a aplicar la prueba, susto me queda que como en el que estoy trabajando con los chicos, ¿será que soy clara? ¿Será que mi lenguaje entender, formularlo? Hay muchas cosas que me plantean. Yo me pedí el micrófono, perdóname, mi profe, ya te doy la palabra, porque es que yo he aplicado, creo que las 2.500 que hemos aplicado. Mi profe divina, y siempre tengo el mismo temor. En momentos distintos de los 1.500 he estado en todas, gracias a Dios. Esta mañana de alguna manera veíamos eso, y por eso la importancia de saber que en este momento nos estamos familiarizando con la prueba. Recuerden que en este momento lo más importante es eso. Les decía de alguna manera que también estamos ya definiendo fechas, vamos a ir los pares a 3 colegios. Yo personalmente tengo Ciudad Bolívar, por ejemplo, voy a ir a uno de Ciudad Bolívar, pero les voy a enviar un correo para que todos los que quieran ir puedan ir a ver, digamos, el modelaje que se hace. Pero no es tanto que me vean, es como ustedes se apropian del cuento. Yo estuve en la escritura del cuento. Si ustedes ven, yo nunca leo el cuento, porque es que yo me apropié de él y es mi instrumento. Yo soy la más profesora de todas, entonces siempre me pido leer el cuento. Además porque hago muy juicioso el trabajo siempre que voy en aplicación. Si voy con los 3, ustedes me oyen y la lectura es completamente distinta. Si voy a aplicar en kinder, transición primero y segundo en el mismo colegio, la lectura es completamente distinta. Porque de alguna manera yo ya también interioricé completamente la prueba. Entonces, profe, no importan esos temores, esos tenemos que pasarlos y nos los vamos a encontrar ahorita y nos los vamos a encontrar después. Lo bueno de este cuento es que después que se ve el instante, cuando ya estemos haciendo juiciosos, son menos los temores. Y uno hace ajustes. Cada vez que tú cuentas el cuento lo mejoras. Cada vez que tú haces una relación mejor. Cada vez que lo cuentas sabes que en primero tienes que insistir en que todos los juguetes, que los niños, que Juan, que Pedro, que... Pero eso nos pasa a todas, mi profe. Este es el momento que hago un ajuste nuevo en la prueba, además porque nos damos cuenta de los errores cuando estamos haciendo la lectura del cuento.
De manera que no se asusten, ahorita lo que vamos a hacer es eso. Los resultados no van a ser tan objetivos porque estamos finalizando año, porque no tenemos a todos los niños. Realmente el objetivo es familiarizarse y perder esos temores. ¿Bueno? Hay algo que me parece que es importante y es que, obvio, es diferente ustedes que están empezando a aplicar la prueba a el grupo de gestoras de la prueba que le han aplicado mucho. Pero también lo que quisimos en este proyecto es que ustedes ahorita tengan realmente toda una oportunidad de sensibilizarse y de apropiarse de la prueba. Por eso empezamos en este tiempo, porque el fuerte va a ser el año entrante. Entonces aquí es donde ustedes después, en un trabajo que también van a hacer, que ahora les cuento un pequeño relato, muestran las dificultades que tuvieron, las dudas, las inquietudes para la aplicación de la prueba, porque eso nos va a ayudar a nosotros a dar más elementos de cómo aplicar la prueba. Entonces es obvio que tenga mucho temor la profesora de cómo lo hago, qué diferencia hay si lo aplico con el niño de kinder al de segundo. Entonces, ¿en dónde pongo más énfasis? Mire, porque la prueba me mide otras cosas en segundo que en kinder, ¿sí? Entonces, ese elemento, pero ustedes tienen la gran oportunidad que en este periodo va a haber todo un proceso como de pilotaje, ¿sí? Para aprender a manejar y apropiarse de la prueba. Esa es la ventaja. Y probablemente en la primera va a ser difícil. Y la segunda, más difícil. No, mentira. La primera va a ser y va a meter uno las errores, va a cometer, no dije bien, no trabajé, pero ustedes lo van avanzando, lo van trabajando ya con el segundo niño, con el tercero, ya lo van trabajando mucho más y ya al final dicen, soy una dura para eso, y ya le dicen a los otros el año entrante, me imagino, no, yo lo hice así, esto me dio mejores resultados, esto me llevó, ¿sí? Bueno, ok, bueno, pero me parece claro. Otra. Claro, la intención. En el caso de nuestro colegio, nosotros estamos preocupados por garantizar la transversalidad y la interdisciplinaridad de los contenidos. Entonces, nos damos cuenta que la pregunta es esa, ¿cómo garantizar la transversalidad e interdisciplinaridad? Y pensamos que si nosotros conocemos el proceso en el que se encuentra cada uno de los estudiantes, podemos garantizarlo aún más con lo que ya hemos hecho. Esa es nuestra pregunta. Y en cuanto... Sí, esa ya la tenemos clara y la hemos tratado de abordar, valga la redundancia de la palabra, desde muchos frentes, pero nos dimos cuenta en el proceso que no tenemos la valoración individual y que es algo que no nos permitió garantizar esas dos condiciones, ¿sí? Que pues obviamente redundarán en la mayor calidad educativa de nuestra institución, pero esa es nuestra pregunta. Y nuestro temor, aparte de los que han dicho las compañeras, sería a nivel logístico. Nos preocupa la logística porque cuando... Yo sé que todos de pronto no piensan lo mismo, pero nosotros si nos fijamos en sumas, cuentas, fotocopias, material, una cantidad de cosas, de insumos, de presupuestos que en este momento se están proyectando para el próximo año. Entonces, los que ingresamos nuevos no conocemos lo de la parte, pues a profundidad, las secuencias didácticas, la ilustración. Eso también son unos costos, son unos materiales que nosotros tenemos que proyectar ya, pero como no lo conocemos, lo vamos a carecer. Yo he ido enviando solamente de a poquitos porque es que me faltaba la información del ICES de matemáticas que espero tenerla ya. He ido enviando a 2 o 3 personas que era que definían ayer presupuesto, entonces les envié lo que tenía hasta el momento. Pero yo espero hoy tener ya la lista de materiales, es una lista recomendada, no es que vayan a decir, y todo eso es una lista recomendada que nos parece a nosotros, con cosas como bloques lógicos, juegos de construcción, loterías de palabras, bueno, hay varias cosas allí que nos parece importante revisar. Si hay en los colegios, primero, a veces están todos los materiales guardados, nos hemos encontrado, para que nadie los pierda ni los gane, materiales contra los niños. Entonces primero revisar qué tenemos y sobre eso proyectarnos a lo que necesitamos para el desarrollo. Está muy bien, las observaciones, los temores y las proyecciones,
las preguntas están fundamentalmente en el marco de las proyecciones. Algo que me parece muy importante, como ya que tú hablaste de la logística, también es necesario pensarlo, no sé si como temor o como reto, más como reto, la logística para este momento. Porque, claro, usted ahorita van a aplicar la prueba y tienen que mirar qué logística tienen, cuándo, en dónde, con qué espacios, qué material ahorita, cómo, en qué lugar. Eso es necesario planearlo. Eso no puede decir, no, yo me voy a aplicar la prueba aquí mañana, venga mañana, sino que yo tengo primero que planear toda mi logística, cuándo lo voy a hacer, cuál es el mejor momento. Esta mañana, por ejemplo, decía una profesora, no, yo la voy a aplicar a partir de las 4:30. Le demos pilas, cuidado, porque probablemente los niños a esa hora ya están cansados, ya usted también está agotada, entonces hay que plantear en qué espacio, en qué tiempo, que el videobeam le sirva, ¿sí? Que se oiga bien, la decoración, hay que planear y que planificar toda la logística que le asegure la aplicación de la prueba. Entonces, ese es algo que tienen que hacer, y antes de empezar a aplicar la prueba, por favor, prever la logística necesaria y hacer una lista de chequeo. Tengo esto, tengo este instrumento, ¿sí? Es que lo que hemos hecho es como la vivencia igual. No, la logística me parece que cuando se mostró aquí cómo se preparó el cuento, cómo se hizo, se les dio en videobeam. A ustedes se les dio, hoy se les va a entregar en videobeam, en un CD está toda la información, se les dice organicen el cumpleaños de Santiago, todo eso. Ustedes no pueden llegar a plantear la prueba sin la logística. Sin la logística, sino se tiene que plantearse qué tipo de logística. Bueno, pero bueno, mis profes, este es el ejercicio que queremos, por eso quedamos en que esta experiencia de hoy era para ayudarlos a que ustedes ya se ubiquen, ya no como que vienen a la formación, sino como los maestros que tienen que ir a aplicar la encuesta. Entonces ahí, igual que aquí la gente tuvo que preparar la logística, ver qué se requiere, qué materiales, cómo se organiza, cómo se toman nota, todo eso lo tienen que hacer ustedes en esta aplicación. Bueno, con esto yo creo que cerramos la primera parte y nos queda como una conclusión en términos de que sí tenemos una formación que nos han preparado, ustedes la valoran, que hay una fundamentación detrás, que ha habido una serie de experiencias que les ha abierto a ustedes las posibilidades, que hay unos temores totalmente entendibles, ¿sí? Pero que hay que superarlos y que hay unas preguntas en términos de proyección, de continuidad, de perspectiva que harían la investigación. Hasta ahí vamos con esa primera partecita, que se nos fue más de tiempo que estaba previsto, pero no importa, porque era necesario clarificar eso. Y este es el espacio de diálogo, de compartir, de ver, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes, aquí es donde se resuelven, porque después solitos, bueno, está la vía internet virtual, pero también este es un espacio porque lo que no sepa uno lo puede ayudar el compañero. Bueno, entonces nos vamos a entrar en un momento para pensar sobre la contextualización de la investigación, pero vamos a partirlo de ¿cuál es el sentido de la investigación para un país? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante? ¿Ustedes consideran que sí es importante la investigación para el país? ¿O para qué ¿y para qué? Bueno. Es diferente la forma como un país piensa, se comunica, los recursos que tiene, la forma como manejan sus recursos. Bueno, ¿por qué? A ver, díganme, ¿por qué consideran que es importante la investigación para un país? La investigación es la oportunidad que se le da al ser humano para que profundice. O sea, cuando uno investiga, es riguroso en descubrir el origen, la epistemología, la historia de los conceptos, de cualquier concepto que queramos conocer. En la medida que se investiga, pues se avanza, ¿cierto? Se avanza en todos los campos del conocimiento, y en la medida que avanzamos en los diferentes campos del conocimiento, pues avanzan las diferentes
aristas del país, en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Sí? Es como una posibilidad para el desarrollo del país. ¿Cuál es la intencionalidad de la investigación? ¿Para qué se hace investigación? ¿Para qué más? A ver. Pero fundamentalmente, ¿cuál es el sentido, el propósito fundamental de la investigación? Bueno, pero es que yo puedo conocer la realidad sin hacer investigación. ¿Cuál es el propósito fundamental de la investigación? Dar respuesta a una necesidad. Bueno, esa es una forma de dar, pero ¿qué más? Para producir conocimiento. El objetivo fundamental de la investigación es la producción de conocimiento, ¿sí? Porque yo puedo, por ejemplo, generar transformaciones, a veces desde acciones, a veces desde propuestas, pero no productos de la investigación y del conocimiento. Entonces, el objetivo fundamental de la investigación es la producción de conocimiento. La producción de conocimiento en todos los campos. Yo tengo que, por ejemplo, ¿qué pasaría en la medicina si no se produce conocimiento? Se estanca. ¿Qué hace la medicina todo el tiempo? Estar investigando medicamentos, enfermedades, tratamientos, procedimientos. Todo es la posibilidad de ir avanzando. Entonces, solamente se puede hacer desde una perspectiva de producción de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría en las ciencias sociales? La comprensión, por ejemplo, de las comunidades indígenas. ¿De dónde sale ese conocimiento? De la investigación que nos permite saber cómo son esas comunidades, cómo se comportan, qué creencias tienen, qué formas, cómo es su hábitat, pero eso es un proceso de producción de conocimiento. Entonces, ¿qué implicaciones tiene no hacer investigación? Retroceso, pobreza. Estos son los problemas graves de nuestro país. La falta de investigación. No invertimos no se invierte. No hay unas políticas fuertes para investigación. Yo les comentaba, por ejemplo, los países que se han desarrollado a una gran velocidad lo han hecho a partir de asumir la investigación como un eje fundamental de desarrollo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, Corea. Hace 50 años, ¿en dónde estaba? ¿Sí? Y mire dónde está hoy. Mira cómo nos tiene invadidos. Mira la China. ¿Sí? En donde se ha buscado fundamentalmente la producción de conocimiento. Si ustedes ven, por ejemplo, los chinos están por todo el mundo investigando, mirando, produciendo, además que son tan avispados que van, conocen, producen y van a su país a producir y a entregar. Y mire que los tienen invadidos y llevándose todas las cosas, y nosotros y en las condiciones de los países pobres, que no hacen investigación, no invierten, y en la medida que no invierten en investigación, no producen, entonces cada vez tenemos más pobreza. Estamos entregando toda nuestra riqueza, todos los recursos naturales, todas las cosas las están entregando. ¿Por qué? Porque un país se desarrolla fundamentalmente en el campo de la ciencia y la tecnología. La investigación en la ciencia y la tecnología es la que me permite generar realmente procesos de desarrollo social, ¿sí? Y avanzar en la sociedad. Pero resulta que en el país no hay casi investigación en ciencia y tecnología, mínimo, no hay. ¿Cuántos investigadores tenemos? ¿Cuántos doctores? ¿Sí? ¿Cuántas patentes registradas? No hay. Entonces, hay una circunstancia supremamente grave, que es que solamente se genera realmente el desarrollo de una sociedad asumiendo una perspectiva investigativa fuerte, políticas de Estado, financiación, claro. El problema no es que por qué no se hace investigación, porque no hay políticas de apoyo a la investigación, porque esa debe ser una política del Estado de cómo hay que investigar y cómo se financia la investigación y cómo hay muchas posibilidades. En los países desarrollados, por ejemplo, ese es un campo fundamental de la investigación. Las universidades tienen que producir, hay centros dedicados a la investigación, la empresa y la educación. En eso nosotros decimos, ¿cuál es el papel entonces de la educación?
incentivarlo, empezar a desarrollar más el pensamiento científico de los niños, ayudar a que los niños empiecen a trabajar, pero resulta que si los maestros no tenemos un acercamiento a la investigación, es muy difícil promover en los niños la actitud investigativa. Entonces, ese es un elemento que yo tengo que tener claro, una contextualización, reconocer el sentido de importancia, porque el problema está que mientras yo no crea que eso es importante, yo no lo promuevo, ¿sí? Uno hace las cosas, pero a uno le dice, mire, no coma tal cosa porque mire que eso es malísimo, le trae tal cosa, o coma esto porque esto le evita el cáncer. Entonces uno ya con ese conocimiento empieza, ¿sí o no? Lo mismo pasa en investigación, como a veces no reconocemos la importancia que tiene para el país, las implicaciones que tiene no hacerlo, entonces da lo mismo hacer o no hacer investigación. Entonces esas son circunstancias. Y particularmente en la educación es muy difícil la investigación, porque entonces eso es lo que ha mostrado que no cambia, que no avanza la educación, sino que la educación se estanca, repite, y por eso se habla tanto de la educación tradicional. Los invito a que vean la película La educación prohibida, ¿sí? De la escuela prohibida, porque entonces está mirada todo el tiempo qué no debe hacer, cómo no debe hacer, cómo no debe hacerse. Entonces realmente la escuela repite y no cambia. Y no cambia también porque no ha tenido mucha investigación sobre ese campo. Entonces nosotros como educadores tenemos que formar las semillas, pero tenemos primero que todo crear ese sentimiento. Bueno, como vamos a hacer una mirada muy general de investigación, entonces yo les he traído un video que no es que se vea muy bien, les voy a pedir el favor de que hagan un esfuerzo por concentrarse en el video. Es un video del ICFES, es un poco viejo, pero que muestra algunos fundamentos de la investigación, ¿sí? Para complementar el sentido de la investigación. Entonces pongamos el video y les voy a pedir el favor que trabajemos sobre eso. Su serie Aprender a investigar. En los más diversos campos a los que se enfrenta el conocimiento humano, hay siempre puntos o aspectos problemáticos que exponen el trabajo de uno y de muchos investigadores. Pero según el tipo de problema por investigar, hay también diferentes tipos de aproximación a él, diversas maneras de estudiarlo y de plantear caminos para su solución. Y según sean estos tipos de investigación, son diversos los pasos que hay que dar en su camino hasta llegar a la meta. Veamos algunos ejemplos. Tenemos un problema siempre posible de investigación. ¿Cuál es el origen de nuestros partidos políticos tradicionales? Se trata de reconstruir y analizar un proceso iniciado mucho tiempo atrás. Es entonces necesario basarse en documentos anteriores, contemporáneos y posteriores a la primera época de nuestra vida republicana. Es evidente que estamos frente a un tipo de investigación histórica en la que se debe prever una tarea rigurosa, sistemática y hasta donde sea posible exhaustiva, con relación a las fuentes diversas de información sobre el pensamiento y la acción política de los primeros dirigentes de nuestro país. Ante todo, habrá que recurrir a los documentos originales generados por los propios protagonistas o dirigentes o de quienes estuvieron muy cerca de ellos. Pero también conviene recurrir a aquellos escritos de quienes posteriormente se han ocupado de escudriñar el origen de los partidos. En uno y otro caso, sin embargo, todo este material documental debe ser sometido a una rigurosa crítica sobre su autenticidad y sobre las circunstancias en que se movieron los autores al escribir sus opiniones o sus relatos. Existen otros tipos de investigaciones. Estos encuestadores, por ejemplo, se encuentran en un tipo de investigación muy
qué opina la gente sobre los programas musicales en la televisión. Es una investigación de tipo descriptivo que busca únicamente hacer una especie de mapa de preferencias sin interés en probar necesariamente hipótesis específicas ni hacer predicciones. Al asumir este camino investigativo, es muy importante la preparación técnica de la encuesta o de las entrevistas, si es el caso, el entrenamiento de los encuestadores y la selección de una muestra que represente adecuadamente a la población. A veces se requiere estudiar de manera intensiva las características básicas y la forma de relacionarse con su medio que tiene un individuo o grupo. Entonces quizás el tipo de investigación más apropiado puede ser el estudio de caso, que incluso puede llevar posteriormente a investigaciones mucho más específicas a partir de los factores, interacciones y procesos descubiertos en el caso. El estudio de las características culturales, habitacionales, alimentarias, de vivienda, familiares, rituales, religiosas, etc., de una comunidad indígena determinada, o el comportamiento psicosocial de un niño gamín deben ser ejemplos dignos de un estudio de caso. Y puede referirse a todas sus actividades o solo a algún o algunos aspectos determinados de ellas dentro del conjunto de relaciones existentes. Sin embargo, sus resultados no pueden ser generalizados fácilmente a las poblaciones o a los segmentos sociales a los que pertenecen los casos, ya que por lo general estos están muy ligados a las situaciones particulares al caso. El investigador que se dedica al estudio de caso debe tener muy claras las características, las relaciones y los procesos que va a observar, así como el significado de los mismos. Aquí debe plantearse y planificarse técnicas de observación, quizás como el mejor camino para su investigación, y luego organizar los datos de una manera coherente para reconstruir la unidad, sea individuo, grupo o acontecimiento que estudia. Veamos ahora otro tipo de investigación, que usa otros métodos y técnicas para recolectar la información, y que puede ser muy rico en sus resultados, pues permite medir e interrelacionar variables múltiples en situaciones de observación naturales. Es la investigación correlacional, en la cual se busca fundamentalmente determinar el grado en que unas variaciones en ciertos factores están acompañados de variaciones en otros. Como por ejemplo, determinar la relación que existe entre el ambiente familiar, las comodidades básicas, la alimentación del niño y su actitud frente a la escuela. Sin embargo, en la investigación correlacional no se pretende señalar que las variaciones de unos factores sean necesariamente la causa de las variaciones en nosotros. Aunque ciertamente permite identificar asociaciones entre variables siempre y cuando se establezcan controles estadísticos para evitar que se presenten falsas relaciones. Una investigación de tipo correlacional supone identificar correctamente los factores que se toman y las situaciones apropiadas en donde se den las relaciones. Además, es preciso que el investigador tenga conocimiento amplio sobre las técnicas de correlación estadística y escoja las que sean adecuadas para el problema concreto, a fin de que los datos puedan ser analizados e interpretados correctamente. En el tipo de investigación correlacional vimos que esta no basta para indicar que una variable tenga relación de causa con otra que sería su efecto. Existen ciertamente otros tipos de investigación que buscan encontrar esta casualidad, como la llamada investigación ex post facto, la cual se logra cuando se pueden determinar los factores supuestamente causales. La investigación
investigación ex post facto parte de un fenómeno y busca en el pasado los factores que lo hayan podido ocasionar, como es el caso de este médico que trata de establecer una relación entre los hábitos de vida del paciente y el cáncer pulmonar que le ha descubierto. Otro ejemplo de investigación ex post facto puede ser la determinación de las relaciones que puedan existir entre la abstención electoral y la situación económica y social del país. De tal manera que el investigador observa el fenómeno y se va hacia atrás en el tiempo en busca de las relaciones causales posibles, así como del significado de estas. Para este tipo de investigación existen técnicas especiales que ayudan a determinar las posibles relaciones causales. Se trata de técnicas estadísticas como análisis de senderos, la correlación parcial y la regresión múltiple, que suponen apropiadas bases estadísticas en el investigador. Pero el tipo de investigación más complicado para encontrar las relaciones de causa-efecto es el experimental, que tiene varios diseños o estrategias. Su característica básica está en que el investigador pueda manipular las variables independientes y controlarlas con rigor. Con lo anterior, ya se está notando también la gran limitación de este tipo de investigación, que no puede ser utilizado fácilmente con seres humanos. En parte porque estos actúan de manera diferente cuando están sometidos a observación en su vida ordinaria, y sobre todo porque casi siempre habrá razones de tipo ético que impidan la manipulación de los seres humanos. En la investigación de laboratorio, o en casos como este, en el que se investiga los efectos de un fungicida en la producción del algodón, el tipo de investigación experimental es sumamente rico en posibilidades, siempre y cuando se manipulen rigurosamente los factores causales escogidos para el experimento y se controle directamente la influencia de factores aledaños que puedan afectarlo. Aunque hemos expresado antes que el tipo de investigación experimental tiene limitaciones para su uso con humanos, sin embargo hay muchos casos en que puede ser útil su empleo y sin problema de tipo ético. Como en este caso, en el que se miden los efectos de un tipo de enseñanza para niños, controlando el tamaño del grupo y el nivel medio de inteligencia en el grupo escogido y otros factores. En cualquier caso, la clave del tipo de investigación experimental está en exponer a un grupo o varios llamados experimentales al efecto de uno o más tratamientos o estímulos, a fin de comparar los resultados que se obtengan con los de otros grupos llamados de control que no reciben dichos tratamientos o estímulos, o sea, que tienen su actividad en situaciones normales. Las características anteriores anotadas están indicando que la investigación experimental, como cualquier tipo de investigación, requiere una planeación extremadamente cuidadosa y una aplicación exacta del diseño que se escoja, de tal manera que tanto el grupo experimental como el otro grupo que se escoge para control deben ser de características similares, para que así pueda evaluarse por comparación con seguridad el efecto que producen sobre el grupo experimental las condiciones de tratamiento a que esté sometido. Igualmente se debe tener muy bien identificados todos los factores o variables que no forman parte del experimento, pero que pueden afectarlo, como por ejemplo la temperatura, el clima, el ruido, y saber de antemano cómo se los va a controlar. Con una cuidadosa planeación y una rigurosa aplicación de la estrategia diseñada, además de la utilización de procedimientos estadísticos adecuados para recolectar la información y para analizarla, los resultados pueden dar una respuesta confiable sobre la relación de la causa a efecto entre diferentes factores. Decíamos que hay muchos casos, y sobre todo cuando la investigación se realiza con seres humanos, en que no se cumplen exactamente los requisitos de la investigación experimental propiamente dicha. Entonces tenemos una investigación cuasi experimental, en la que no es posible el control y la manipulación absoluta de todos los factores que considera el experimento. Sin embargo, el hecho de no poder realizar todos los controles de factores de forma estricta como en la ciencia natural
y el seguimiento de la estrategia prevista para su realización. O sea que es preciso conseguir el mayor control posible de los factores y utilizar métodos estadísticos que den confiabilidad a la presentación final de los resultados. Pues también en el tipo de investigación cuasi experimental se buscan relaciones de causa a efecto entre factores diferentes. Los tipos de investigación enunciados no son evidentemente los únicos, y además dentro de ellos hay diferentes modalidades. Pero la investigación científica ha ido depurando con el paso de los siglos para llegar a aquellos que le brinden mayor seguridad en la obtención de resultados confiables. Y a la vez le disminuyan las posibilidades de error que siempre quedan latentes, por cuidadoso que sea el método empleado y por más rigor que le imponga el propio investigador. Todos los tipos de investigación descritos y otros que pudieran ser enumerados tienen siempre unos presupuestos básicos que les son comunes. La definición previa y clara del problema, que se trata de investigar para poder definir el tipo de investigación que mejor le corresponde. La revisión de la literatura existente sobre el problema que se requiere resolver para no perder tiempo en investigar problemas o aspectos de algún problema que ya han sido resueltos. Formulación clara de la hipótesis cuando sea el caso y del plan con el cual se va a investigar y cuidadosa preparación de las técnicas que se van a utilizar para recolectar y para analizar la información. Cada tipo de investigación se ajusta a un determinado tipo de problema propuesto, pero solo las capacidades, la seriedad y la honradez científica del investigador garantizan el éxito en el estudio que sea adelante. El Instituto Colón. Es un recorrido muy rápido para acercarnos a una mirada investigativa, a una fundamentación sobre la investigación. Vamos a mirar, esa es una perspectiva la que presentó en ese momento el INPES y entra en boca, es decir, en boca en ese momento que se hablaba de la investigación experimental, cuasi experimental, ¿sí? Hoy día ya casi no se habla de esa investigación, se habla más de investigación, de otro tipo de investigación cuantitativa, incluso ya también ha roto este paradigma de investigación cuantitativa y cualitativa, ahora se habla más de investigación holística, porque se ha visto que fundamentalmente no es lógico hablar solamente de una investigación cuantitativa, porque los datos por sí solos no dicen nada, sino que la cualidad, la explicación, el nivel de argumentación es lo que nos ayuda, es lo que nos ayuda a ir avanzando en el proceso investigativo. Bueno, hay tantas perspectivas de investigación casi como investigadores, hay otros que hablan de la investigación social, de la investigación empírico-analítica, la hermenéutica y la crítico-social, ¿sí? Hay diferentes perspectivas desde donde se aborda la investigación. Para el caso, nosotros vamos a asumir solamente una perspectiva que es la investigación cualitativa, ¿sí? Este proyecto se enfoca, es de corte cualitativo y está fundamentalmente centrado en la investigación del maestro, ¿sí? En la perspectiva de investigación del maestro. Entonces, desde ahí, yo creo que no, eso ya un poco lo planteamos en la intro. Desde ahí queremos que ustedes trabajen estas 4 preguntas, pero que lo trabajemos por grupitos para que seamos más bien rápidos, ¿sí? Hagámoslo en grupitos de 5 personas para que sea rápido. Aportes del video para orientar procesos investigativos, ustedes. Las siguientes 2 filas, en la segunda, posibilidades que se vislumbran para investigar en el aula, ¿sí? La tercera, condiciones para constituirse como investigador. Sí, pero es que decíamos para que no queden tan grandes los grupos, entonces actividad y después solamente sacamos uno. ¿Sí? Porque es que quedan muy grandes y entonces mientras solamente de a grupitos de a 2, los siguientes, condiciones y relaciones entre investigación y transformación. Lo mismo acá, 2, primera pregunta 2, fila, siguiente pregunta 2, tercera 2. Listo, entonces miren, tenemos 4 preguntas que son: ¿qué aportes da el video para orientar procesos investigativos? La segunda pregunta es: ¿qué posibilidades se vislumbran para que ustedes se conviertan en investigadores de aula? La tercera pregunta es:
¿qué condiciones creen ustedes que se tienen o se requieren más bien para constituirse en maestros investigadores? Y la cuarta pregunta, las relaciones que ustedes ven que existen entre investigación y transformación de las prácticas. El ejercicio que les proponemos es, cada grupo, una pregunta va a estar discutida por más de un grupo. Entonces, este primer grupo de aquí trabaja sobre aportes del video para procesos investigativos. El segundo grupo, posibilidades que se vislumbran, desde este ¿cierto? proyecto, perdón, porque ahí está bien. Desde este proyecto. El tercer grupo, condiciones para constituirse en maestro investigador, que es lo que necesitamos. Y el cuarto grupo, relaciones entre investigación y transformación pedagógica. Y en esta fila lo mismo, 1, 2, 3, 4. ¿Qué esperamos? Que hagan en el grupo una discusión, nombren un relator que sabe que algunas conclusiones generales sobre la discusión y luego socializamos con algunos de los grupos nada más para agilizar. Para orientar el proceso investigativo, lo primero que uno tiene que tener claro es pero detallar también la ocupación. Hay muchos recursos que dieron por los investigación por eso te digo, cuando tú aplicas la prueba, y aplicas eso te va preparando. Es como cuando a los estudiantes les aplica una evaluación, la evaluación está alta y tú arrancas otro trabajo a internet para que todos lo puedan ver. Y pues lo que decía ella, a partir de la investigación cualitativa. Los segundos son como los pasos que debemos seguir con rigurosidad, entonces delimitar el problema, aplicar los instrumentos de la prueba, valorar esa prueba con objetividad. Y lo último que vemos es la parte de la investigación correlacional, tener en cuenta los factores de nuestros niños, entonces la parte social, la parte familiar, la parte afectiva, porque todo eso va a hacer que varíen los resultados de la prueba. Muy bien, a ver, ¿este grupo quiere complementar algo nuevo? Sí, aparte de lo que ya hizo nos parece importante que debemos caracterizar y ubicar un tema digamos, nuestra investigación. También registrar, o sea, esa parte de sistematizar y registrar que nos lo aportó acá. Más durito, ¿será que no está aprendido? La parte de sistematizar
el proceso también nos parece que eso nos aportó en cuanto a la rigurosidad y a la sistematización. Ubicar bien la muestra, como ya lo había dicho, y otra es depurar el proceso de observación. Me parece que nos han hecho mucho énfasis a lo largo de esta charla sobre todo lo que se debe observar en los niños, pero además el que uno lo desarrolló. La observación es una herramienta que ustedes tienen y es un saber fundamental para ustedes. Ustedes llevan un año conociendo a los niños, saben mucho. Cuando ustedes van a seleccionar la muestra, es porque tienen un saber y un conocimiento de cada uno de los chicos. Si uno le pregunta al maestro, ¿quién tiene? Ah, este niño tiene esa dificultad, ese problema, tiene ese problema familiar, tiene esto. Todo eso hay que sistematizarlo, porque si no queda ahí y entonces no sabemos cómo se sacó la muestra. En eso entonces ustedes tienen que, cuando seleccionen la muestra, tratar de argumentar por qué seleccionaron esa muestra, ¿sí? Con todos los argumentos que les da la experiencia que han tenido. Muy bien, profe, me parece que hicieron una síntesis perfecta. Muy bien. Segundo punto. Bueno, para la pregunta de las posibilidades que se vislumbran para investigar en el aula con base en este proyecto, pues nuestro trabajo fue como enunciar algunos posibles problemas investigativos que podríamos plantear. Dice, el primero sería la pertinencia del componente pedagógico de la institución del PEI, versus este proyecto que estamos trabajando. ¿Qué tan, o sea, en qué punto encajan, qué tan coherentes son, qué tan pertinentes son y de pronto qué tanto pueden acoplarse, ¿no? El segundo sería, ¿por qué nosotros los maestros, teniendo tantas herramientas pedagógicas a nuestro alrededor, todavía nos resistimos al cambio y seguimos con la misma metodología de pronto de hace 20, 25 años, ¿no? Otra sería, ¿cómo los resultados obtenidos en esta prueba, después de que pasemos todo el proceso, podrían transformar la práctica pedagógica que se desarrolla en la institución, sobre todo en los maestros que no participaron? Es decir, ¿cómo logramos tocarlos con esa varita mágica para que se conviertan? Y lo otro sería, ¿este proyecto realmente puede incrementar el porcentaje de estudiantes de nuestro ciclo inicial, de pronto que alcanzan los logros básicos para pasar a ciclo 2? Perfecto, no, ahí ya tenemos ya está hecho el proceso. Muy bien. Siguiente grupo, ustedes. Nosotros tomamos desde la perspectiva de los investigadores, porque es que cómo se vislumbra el panorama más o menos para convertirnos en investigadores en el aula. La conclusión a la que nosotros llegamos es que nosotros en realidad somos investigadores, no nos proyectamos como investigadores, porque nosotros como maestros todo el tiempo estamos en este proceso de observación, de análisis, de recolección de datos, de búsqueda de soluciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que en realidad vamos a hacer, creo que a través de este proyecto, es formalizar este proceso, ¿sí? A través de una herramienta, digamos que hacer estándar, que nos va a permitir hacer una observación más rigurosa, más estricta, obtener unos resultados y luego hacer una intervención adecuada, ¿sí? Lo que nosotros pensamos acá es que como maestros, nosotros tenemos el ojo afinado para detectar todo esto, lo que tú estabas diciendo ahorita, más nosotros sabemos detectar una dificultad de aprendizaje, a veces sin necesidad de aplicar pruebas de tipo psicológico o digamos exámenes clínicos, a veces nosotros solo con el ojo ya lo podemos detectar. Lo que vamos a hacer acá, a través de este proyecto, es formalizar todo ese proceso y de alguna manera convertirnos en gestores dentro de las instituciones. Muy bien, perfecto, pero algo que me parece importante que tengo que aportarles ahí es que fíjense que nosotros los maestros sabemos mucho de los niños, sabemos mucho de los procesos pedagógicos de práctica, pero eso se convierte en conocimiento cotidiano, en conocimiento informal, y solamente cuando se empieza a sistematizar, a debatir y a establecer consenso, es cuando pasa a la categoría de producción de conocimiento y de saber pedagógico. En los maestros se llama el saber pedagógico producido por los maestros, antes no. Entonces, fíjense lo lindo que fuera, por ejemplo, que ustedes se pusieran a escribir relatos
de cómo son sus niños, de cómo identifica, por ejemplo, cómo estoy identificando yo mis problemas. Y este equipo de maestros, tú hablas de los tuyos, tú de los tuyos, y cuando hay una regularidad de la información, finalmente se va produciendo un conocimiento que me permite decir, los maestros desde su experiencia y en su práctica encuentran que para identificar problemas pueden utilizar esto. ¿Ves? Ahí es donde se formaliza el proceso investigativo. Esto es un elemento muy importante. Bueno. Trabajamos la misma pregunta y apuntando un poco a lo que decías, condiciones para constituirse en maestro investigador, es creer en este tipo de ejercicio, o sea, tener como una motivación, una disciplina donde sí se va a querer cambiar a partir de creer en este tipo de conocimientos, como básico. También hablamos de la perseverancia, la constancia, que necesita disciplina, compromiso para leer, para sistematizarse, sacar el tiempo. Aunque también consideramos que en todo caso como una condición era sí tener un tiempo mínimo. No, hay maestros que probablemente quieren, pero adultos no tienen eso. Sí, porque están tratando de otros proyectos. Y también que creer en que pues, en el ciclo inicial como factor fundamental del desarrollo educativo. Muy bien. A ver, ¿quién te pregunta? Nosotros también tenemos condiciones para convertirse en maestro investigador del aula. Para nosotros es fundamental la disposición que tengamos a la apertura de nuevos conocimientos, al deseo de producir nuevas cosas, de no continuar trabajando de la misma forma como lo hemos venido haciendo. Y para ello, ¿qué requerimos? Nosotros hablamos de la disciplina, y en la disciplina está la planeación, la organización, la sistematización, la evaluación, el seguimiento y la proyección. ¿Qué cualidades debe tener ese maestro investigador? Debe ser una persona observadora, debe ser una persona creativa, de apertura, responsable, comprometida. Es decir, si nosotros logramos todo esto, logramos cambiar el conocimiento y producir nuevas formas de abordarlo, y para los niños pues será una gran ventaja porque ellos aprenderán más, que es el objetivo final de esto. Gracias. Muy bien, ¿quieren aportar algo? Bueno, creo que todo lo que han dicho también lo consignamos aquí, pero además pienso que cuando uno se convierte en maestro investigador, la observación también tiene que estar como respaldada por nuevas teorías pedagógicas, no solamente acudir a las anteriores que ya conocemos y de pronto a viejas prácticas, sino también estar documentándonos constantemente acerca de lo que de los nuevos pedagogos, de las nuevas investigaciones, para que nuestra mirada también sea más completa o tal vez mucho más actualizada. Es muy importante lo que está planteando este grupo. El investigador tiene que cada vez avanzar en el conocimiento, cada vez tener mayor fundamentación que le permita actuar, porque ¿cuál es el alimento del investigador? Pues toda la revisión conceptual, el conocimiento de lo que está pasando en el mundo, en el problema que hay, pero si yo me quedo solo con mi pedacito, es muy difícil. Yo tengo que establecer relaciones. Bueno, la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta era, es relación entre investigación y transformación pedagógica a partir de la actividad que estamos realizando aquí. Nosotros veíamos que era muy importante tener en cuenta lo siguiente. Entre investigación y transformación pedagógica es fundamental la innovación. Una persona que investiga todo el tiempo está innovando. Es como que una cosa lleva a la otra. Mejorar obviamente las prácticas, esto nos lleva a mejorar las prácticas del aula, las prácticas educativas, lleva a que el docente sea una persona siempre dinámica,
no estática, investigando, observando, innovando, buscando que los estudiantes tengan siempre más posibilidades de aprender. Es una persona investigadora, es una persona con capacidades con probabilidades más allá de ver el contexto, comprenderlo, entenderlo, reflexionarlo, que es tan importante para la práctica de uno reflexionar y a partir de eso pues comenzar también a innovar, como lo decíamos antes, y sobre todo determinar, lo más importante es ver cómo este proceso no permite que seamos estáticos, siempre como que somos personas que siempre estamos inquietas por hacer las cosas, por buscar alternativas, por investigar, por consultar, que es lo más importante. Y eso que ojalá si así se derive, porque eso son las cualidades de la porque en parte la falta de investigación en educación es también lo que lleva a la victimización. Que definitivamente cada una de estas preguntas les dieron a ustedes elementos para comprenderse y ampliar su papel como maestros investigadores, que hay necesidad de ubicar la investigación desde un enfoque y mirar qué tipo de herramientas y qué tipo de procedimientos son los que más le permiten, que es importante revisar las condiciones del maestro investigador, que un maestro investigador fundamentalmente el punto fundamental del maestro investigador es su actitud y compromiso. Es un maestro que tiene que comprometerse, que tiene una actitud de perseverancia, de trabajar, de vencer los problemas, de buscar soluciones. Es un maestro que está abierto, como decían ustedes, pero que sobre todo que tiene una actitud muy resistente al fracaso. Un maestro que siente que a su primer intento ve que no le funciona, no, yo me retiro, ese no es un maestro investigador. El maestro investigador tiene que tener fortaleza, perseverancia, porque muchas veces uno se siente como que agota. No es fácil al rato ser investigador, pero esa perseverancia es la que hace que el maestro, no le dio por un lado, busca por otro lado, no le dio por el otro lado, busca por el otro lado, pero no al primer punto, no, yo me voy, yo dejo esto porque esto está muy complicado, ¿sí? Entonces son elementos que hay que mirar mucho en lo personal, en lo institucional, ¿sí? No descarta, es decir, hay muchos maestros que no nos van a acompañar en la investigación, hay muchos maestros que decimos que se encierran ya como una tortuga en su salón a trabajar y no participa en ningún proyecto, pero la experiencia de ese maestro que lleva 30 años, 20 años, 18 años, algo tiene que es valioso. Entonces un maestro investigador tampoco descarta, lo recoge. Bueno, y en eso vemos que fundamentalmente les abre muchas posibilidades para ustedes investigar. Es decir, ya los que quieran meterse por el camino, por esa ruta de investigadores, pues son preguntas, el aula solamente es una fuente de muchas preguntas de investigación y fundamentalmente que es la posibilidad de transformar. Veamos un poco, a ver si avanzamos. Interesa ver un poco el marco que vamos a trabajar es fundamentalmente la investigación en el aula, que es la que ustedes van a hacer. La investigación en el aula que tiene que ver con esa reflexión sobre la práctica, ¿sí? Con la intencionalidad de producir conocimiento pedagógico. Para eso es que estamos haciendo la investigación, para producir conocimiento pedagógico que les permita a ustedes plantear alternativas, mostrar caminos, poder decir, mire, los niños de primer ciclo, mire lo que hemos encontrado, mire los hallazgos, mire la intervención pedagógica hacia dónde podría ir, pero mostrarlo como una nueva producción de conocimiento. En esto hay algunos autores que han venido trabajando ya y que es importante que ustedes empiecen a revisarlos, ¿sí? Fundamentalmente John Dewey plantea muchísimo el trabajo de la reflexión del maestro como un elemento importante articulado a la práctica. John Dewey, Rafael Portland,
es tal vez el que ustedes conocerán, el diario del profesor, en el que muestra cómo definitivamente el maestro solamente va a cambiar cuando es capaz de develar sus concepciones y sus prácticas y confrontarlas para verlo. Y aquí en Colombia empezó este proceso la profesora Loisa Vasco, ¿sí?, que empezó hace muchos años con la investigación en el aula, y hoy día ya hay muchos otros grupos que están investigando en Antioquia, en el Valle. Hay muchos maestros que han iniciado su proceso. Un elemento muy importante que lo veíamos es la necesidad de consolidar comunidades académicas de maestros, grupos de maestros, ya que ustedes están reunidos 200 maestros ahorita, porque es una oportunidad de ir consolidándose como equipos de maestros investigadores que comparten esa experiencia y esos saberes. Bueno, ¿qué ámbitos de la investigación? No voy a decirlos porque ustedes ya lo dijeron mejor que yo. Los niños, las prácticas, los procesos pedagógicos, la metodología, todo eso se convierte en elementos. Que las condiciones del maestro también la dijeron, solamente no dijeron algo que me parece importante plantear, y es que también se requiere que haya unas condiciones a nivel de la institución que aseguren la posibilidad del maestro investigador, y dos, del Estado, también que se genere reconocimiento, platica, tiempos, espacios, salidas, viajes, intercambios, porque es lo que le permite también consolidarse en una comunidad académica para verse esa perspectiva de investigación. Ahora aquí voy a mirar un poquito la selección de la muestra ya de su investigación. Ya vieron todos, ¿no? Ustedes tienen que mirar, ¿se acuerdan de esto que va en su correo? Estas partes de su investigación en donde les decía, ¿cuáles son los criterios? Los criterios para la selección de la muestra son, ya dijimos, los niños del primer ciclo, pero de un grupo que estén ustedes aquí. La muestra es escalonada y está compuesta por niños y niñas del ciclo inicial que presenten bajos desempeños por debajo de lo esperado. Ahí es donde les digo que ustedes tienen que escribir estos criterios y desde ahí cómo ustedes argumentan esa selección de la muestra. Entonces, estos 15 niños que yo, María tal, seleccioné, los seleccioné por esto y por estas razones. En el año han tenido dificultades con esto, identificado estos problemas. Entonces, eso ya empieza a mostrarle un contexto de aplicación de la muestra de justificación. También la edad de los estudiantes, decíamos que estén en ese rango de edades, que no haya extraedad, que no haya niños con deficiencias cognitivas, con deficiencias o discapacidad, y contar con el consentimiento. Estos son los criterios para el registro, y lo cual va a ser argumentado por ustedes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Está claro. Decíamos que el tamaño de la muestra, la cantidad de participantes en el ejercicio de valoración será entre el 20 y el 30% de la población con la que trabaja cada maestro o orientador. ¿Sí? Que si yo trabajo con 50 niños, entonces tú dices, bueno, yo voy a trabajar con el 20% de esos 50 niños como una experiencia piloto, porque a partir de ahí yo puedo sacar algunas diferencias. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas, solamente vamos a hacer una mirada muy general, porque nosotros estamos diciendo esto es un proceso como un abrebocas, porque el año entrante ya en un proceso más sistemático ya profundizaremos en cada instrumento. Pero para este momento, ¿qué vamos a trabajar? Hay muchas formas de recoger información. La observación es la primera, ¿sí? La entrevista, las encuestas, las crónicas, los relatos, el diario de campo y los grupos focales. Para esto, perdóname, ¿sí? Vamos a trabajar solamente hoy 2. Y el lunes van a trabajar otras 2. Hoy vamos a trabajar el relato. ¿Por qué queremos el relato? Porque, ¿qué es el relato? ¿Qué es un relato? Narrar una experiencia, es decir, entonces vamos a hacer un relato de la experiencia de aplicación de la prueba. Experiencia de aplicación de la prueba. Entonces, con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo fue mi experiencia para la aplicación de la prueba?
¿sí? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viví? Entonces, esa experiencia ustedes tienen que contextualizarla. Sí, yo apliqué la prueba, tales días, a tales horas. Describe, no, en una síntesis, no. El relato, ¿qué es lo que trata de hacer? Argumentar, mostrar, narrar, minuciosamente, es decir, el día tal, a tal hora, yo me encontré, estaba expuesta, había preparado todas las condiciones, ya había logrado estos ciertos problemas, tuve estas dificultades, tenía temores. El relato me le permite identificar conocimientos, sentimientos, emociones, dificultades, logros. Eso es lo que ustedes van narrando. Cada uno elaborará su relato de cómo aplicó la prueba. Sí, porque es muy importante, ¿sí? Y tiene que ser muy honesto, porque no nos interesa sino en términos de que cada uno pueda decir, realmente esa fue mi experiencia, aquí yo tuve esta dificultad, los niños no me entendían mucho cuando estaba preguntando, probablemente yo estaba un poco nerviosa, entonces encontré que los niños estaban distraídos por esto y esto. Entonces yo describo, la persona que lo lee, se hace como una radiografía, como si estuviera viendo la película de cómo fue que aplicó esa prueba. Entonces, ese es el relato, y vamos a utilizar el relato para la experiencia de la aplicación de la prueba. Esa es solo un instrumento de lo que vamos a hacer. Yo les voy a mandar unos ejemplos de relatos, ¿sí? Yo les voy a mandar unos ejemplos de relatos para que ustedes vayan mirando cómo se hace un relato, y entonces eso les permite tener más ejemplos. Y el otro instrumento que vamos a utilizar es el diario de campo, pero vamos a utilizar el diario de campo solamente para la preparación de la prueba, no lo vamos a hacer durante mucho tiempo. Por ejemplo, si ustedes van a aplicarla en 2 días, ¿sí? Entonces ustedes en esos 2 días pueden hacer su diario de campo. ¿En qué consiste un diario de campo? Es un instrumento de registro que pretende comprender los acontecimientos del aula a partir de interrogar y desentrañar de manera reflexiva el sentido de la realidad escolar. El diario de campo posibilita una descripción detallada y una interpretación que se va construyendo producto de la observación y el registro, ¿sí? Entonces ustedes describen ese proceso. Una cosa es, ¿qué diferencia hay entre el relato y el diario de campo? El relato es un trabajo personal, vivencial, lo que yo sentí, subjetivo, lo que yo hice, cómo me sentí, cómo lo desarrollé. El diario de campo es cómo lo hice concretamente, ¿sí? Es más preciso, trata de identificar los elementos que están allí. Por ejemplo, ¿para qué se hace un diario de campo? Para registrar lo que se hace en el aula. Entonces, primero, yo hice tal cosa. Segundo, yo organicé tal información. Tercero, yo entregué estos elementos. Pero, como a mí no me interesa describir mi proceso, porque eso no es un relato, lo que voy a hacer en el diario de campo, sino a mí me interesa identificar, por ejemplo, el diario de campo de un niño que he visto como que es el que tiene más problemas. Entonces yo digo, yo encontré y lo observé, por ejemplo, a Pedro Rodríguez, que es uno de los niños que seleccioné. Encontré que estaba nervioso, tenía mucha dificultad en entenderme. Entonces yo voy escribiendo. El diario de campo se hace para registrar lo que se hace en el aula y volver un proceso consciente. Entonces lo que yo hago es, ¿qué es lo que hice? ¿Y eso qué implicaciones tuvo? ¿Por qué el niño se portó así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que los niños estaban avanzando? ¿Será que estaban temorosos? ¿Será que había mucha diferencia? Pongan cuidado que tanto ustedes preparan esto con los niños, entonces no va a ser fácil, porque va a ser un momento diferente a lo que hacen. Entonces eso tiene una connotación, es un ambiente diferente, entonces hay que aprender a leer también ese trabajo.
En el registro del diario de campo conviven los cuadernos de notas, los mapas, yo puedo gozar, los niños Pedro se ubicó en este sector, otros niños se ubicó en este otro sector, esto me ayudó a precisar. Yo les voy a mandar unos 2 ejemplos de diarios de campo para lo que vamos, porque lo queríamos trabajar hoy, pero veo que ya no alcanzamos, pero lo que sí podemos es darle esos ejemplos de cómo se hace un diario de campo para que lo puedan tener ustedes en sus propuestas. ¿Cómo hacer un diario de campo? ¿Qué tiene que hacer? Definir el foco y la finalidad de la observación. El foco, el momento, cuándo va a ser, para qué voy a hacer esto y el momento. Ubicar la unidad de observación. Voy a ubicar cómo es el proceso de lenguaje del niño. Voy a ubicar cómo es el comportamiento del niño. Voy a ubicar actitudes. Yo no puedo hacer un diario de campo de todo, sino que yo tengo que definir ese foco y mirar qué me interesa ver en ese momento. Porque yo no puedo decir, pues entonces voy a escribir todo o no. Voy a ver qué tipo de actitudes eran las que más se presentaban. Los niños estaban expectantes, temerosos, tenían miedo, había angustia, observaba que estaban motivados, porque eso me permite también complementar la información de la prueba. Definir el diseño de campo, del diario de campo con notas descriptivas, interpretativas, metodológicas, hacer triangulación entre notas y observadores. A veces cuando hay varios observadores, entonces usted dice, bueno, ¿usted qué observó? ¿Y usted qué observó? ¿Y usted qué observó? Y entonces uno hace una triangulación de información, porque muchas veces lo que yo observo no es lo que observó la otra persona. O uno observa y dice, no, pero usted no vio eso. No, eso yo no lo vi. Entonces yo tengo como que buscar la forma, pero como ustedes van a estar solitas, o algunas veces están con el orientador, no. Si están con el orientador pueden hacer confrontación de análisis en esa información, después hacen categorización y codificación. Aquí hay un diario de campo, uy, pero no se ve nada, ¿no? Bueno, yo se los mando. El diario de campo muestra 2 momentos, ¿sí? Aquí yo ubico lo que me interesa investigar, aquí describo el proceso y aquí yo hago mis interpretaciones. ¿Sí? En una parte del diario de campo yo hago la descripción de la situación y en esta la interpreto, hago mi interpretación, digo, aquí encontré este problema, los niños no me entendieron esto, probablemente se debió el nivel era muy alto, el lenguaje que utilicé no era el más adecuado. Yo puedo hacer mi interpretación de lo que voy haciendo y después hago una síntesis después cuando uno ya está haciendo interpretación, posteriormente interpreta contra la teoría. Dice, en la teoría se dice que la percepción tiene que ver con esto y estos ciertos elementos. Esa actitud del niño puede verse a esto que el autor tal señala como un problema de percepción. ¿Sí? Pero ya eso es, digamos, en otro momento. En ese momento solamente lo que vamos es avanzando en esa perspectiva. Y bueno, la observación ya la van a trabajar el lunes con Clemencia y la entrevista, porque ustedes pueden decir, bueno, yo puedo hacer una entrevista con un niño que yo vea que es un niño que me llama la atención, digo, porque este niño tiene este problema. Entonces yo preparo, encuadro una entrevista, le hago unas preguntas, la registro, voy sacando, direcciono la pregunta, la entrevista frente a lo que me interesa indagar. ¿Sí? Entonces son una serie de herramientas como yo puedo empezar a ubicar la entrevista como tal. Bueno, eso es el marco muy general que vamos a ir desarrollando a lo largo del año entrante. Esto es como la abrebocas para decirle, ustedes ya se han metido en el puesto de investigación, entonces ahora hay que empezar a indagar y a trabajar más en este campo. Bueno, con esto yo creo que hemos terminado nuestro primer seminario de investigación. Entonces ya van ustedes avanzando, van pidiendo materiales, no se angustien por eso, porque no tienen que sacar, ahorita estamos como en todo un proceso de sensibilización, de aprendizaje, entonces ya vamos mirando, en el otro momento vamos a coger varios diarios de campo. Muestre cómo lo hizo este, mire cómo hizo este, ¿no? Vamos a mirar entrevistas, cómo se hicieron esas entrevistas, pero ya es un proceso que vamos desarrollando. Bueno.